Era uno de esos días sofocantes de verano en que el calor parecía disolver la realidad. El sol pegaba fuerte y el aire denso y pesado dificultaba la respiración. Había terminado mi último semestre en la universidad y necesitaba con urgencia un descanso, algo que me sacara de la monotonía. Así que cuando mi mejor amigo, Matías, me habló de una casa que había heredado de un tío lejano en un pequeño pueblo, me pareció una idea brillante. Podríamos ir a pasar unos días, me dijo un martes por la tarde mientras caminábamos por el campus. Llevábamos meses hablando de un viaje de aventura, pero entre clases y trabajos, nunca se concretaba nada. El lugar está casi abandonado, pero tiene todo lo necesario para acampar allí. Algo de aire fresco y tranquilidad nos vendría bien. Además, es una zona rodeada de bosques y tiene una pequeña laguna cerca. Perfecto para desconectar. La idea me sonaba cada vez más atractiva. No había nada más en mi mente que el deseo de escapar del bullicio de la ciudad. Así que, sin darle demasiadas vueltas, acepté la propuesta. 2 días después, estábamos en el coche de Matías, conduciendo por una carretera cada vez más angosta que se adentraba en una región montañosa. El camino se tornaba serpenteante y estrecho, bordeado por árboles altos y espesos que parecían vigilar cada uno de nuestros movimientos. Finalmente, después de horas de viaje, llegamos. La casa estaba aislada, enclavada en medio de una hondonada. Era grande, más de lo que había imaginado, con un estilo antiguo que parecía resistirse a los embates del tiempo. La pintura, ya gastada, se desprendía en algunos lugares, y las ventanas estaban sucias, como si nadie hubiera limpiado en años. Está más deteriorada de lo que recordaba, comentó Matías, mientras estacionaba el coche junto a la entrada. Bajé y examiné el lugar. Tenía algo que me incomodaba, pero no supe qué era en ese momento. Tal vez era la soledad, la sensación de estar tan lejos de todo. Matías, sin embargo, estaba animado. Sacó las mochilas y entramos. El interior estaba cubierto de polvo, pero no era tan espeluznante como esperaba. Era más una casa abandonada que una mansión embrujada. Las habitaciones eran amplias, con muebles cubiertos por sábanas blancas. Nos instalamos en lo que parecía haber sido una sala de estar, colocamos nuestros sacos de dormir y decidimos explorar los alrededores. Pasamos el primer día caminando por el bosque cercano y nadando en la laguna. Fue relajante. La sensación de aventura que habíamos esperado empezó a tomar forma. Por la noche, encendimos una pequeña fogata en el jardín y nos sentamos a contar historias de miedo. Era algo que siempre hacíamos. Matías era especialmente bueno en crear ambientes tensos con sus relatos, y yo siempre terminaba riéndome para aliviar la tensión. ¿Te conté alguna vez la leyenda de esta casa?, preguntó Matías, con una sonrisa. No, pero me imagino que me lo dirás ahora, respondí, cruzando los brazos, preparándome para lo que sabía que sería un intento de asustarme. Mi tío solía decir que esta casa tiene un eco especial, empezó, con ese tono que usaba para crear expectativa. Un eco que no solo repite las voces. Dicen que lo que escucha son los pensamientos de aquellos que vivieron aquí antes, como si la casa estuviera llena de almas atrapadas, repitiendo eternamente sus errores. Me reí, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. ¿En serio, Matías? Esa es la historia más tonta que he escuchado. Te lo juro, respondió, con una expresión demasiado seria. Mi tío siempre decía que no debías hablar demasiado alto en la casa. Podrías terminar oyendo algo que no deberías. Lo dejé pasar como otra de sus bromas. La noche pasó sin mayor incidente y, agotados, nos fuimos a dormir. 2 ecos en la oscuridad. Fue la segunda noche cuando todo comenzó a torcerse. Estábamos sentados en el salón, después de otro día de caminatas, cuando escuché el primer sonido extraño. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Matías me miró, arqueando una ceja. Debe ser un animal, dije, aunque en el fondo no estaba tan seguro. Los minutos pasaron,
y luego otro ruido. Esta vez, más claro, pasos. Era como si alguien caminara justo sobre nuestras cabezas. Miré hacia el techo, el corazón acelerado. Tal vez deberíamos revisar, sugirió Matías, con una sonrisa que me pareció forzada. No, respondí. Seguro es solo el viento moviendo algo. Pero el sonido continuaba, constante. Pisadas, arrastradas. Como si algo pesado y lento se desplazara por el piso superior. El ambiente se volvió denso, cargado. Me esforzaba por encontrar una explicación lógica, pero una sensación inquietante empezó a formarse en mi pecho. Finalmente, Matías no aguantó más. Se levantó y tomó una linterna. Voy a echar un vistazo. Quise detenerlo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Algo en mi interior me gritaba que lo dejara ir solo, que no me involucrara. Sin embargo, cuando lo vi subir las escaleras, mi cuerpo se movió por instinto. Lo seguí. Subimos en silencio, la madera crujiendo bajo nuestros pies. Llegamos al pasillo del piso superior, donde varias puertas cerradas se alineaban a ambos lados. Todo estaba oscuro, excepto por el haz de luz de la linterna de Matías. Se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Era una puerta diferente a las demás, más vieja, con una cerradura oxidada. No recordaba esta habitación, dijo, en voz baja. El aire se sentía pesado, casi irrespirable. Matías puso la mano en la manija y, con un esfuerzo, la giró. La puerta se abrió con un chirrido espantoso. Dentro, la oscuridad era total, como si la luz de la linterna no pudiera penetrarla del todo. Al principio no vimos nada. Era una habitación vacía, o eso parecía. Sin embargo, algo no estaba bien. Había una presencia en el aire, una especie de vibración, como si la habitación misma estuviera viva. Entonces, lo escuché. Era mi propia voz, susurrando algo desde la oscuridad de la habitación. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el susurro continuaba, repitiendo mis pensamientos más oscuros, esos que intentaba ignorar. Debiste quedarte en casa. Sabes que algo va mal. Esto no va a terminar bien. Matías me miró, pálido, como si él también estuviera escuchando algo. Dio un paso atrás, y yo hice lo mismo. Cerramos la puerta de golpe, sin decir una palabra. Bajamos corriendo las escaleras, el pánico creciente en nuestros pechos. 3. El desmoronamiento. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el salón, ambos en silencio, con los ojos fijos en la puerta, esperando. Ninguno de los dos mencionó lo que había pasado en esa habitación. Era como si temiera que hablar de ello hiciera real lo que había ocurrido. Pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaron. A veces eran pasos. Otras, susurros. No podía distinguir las palabras, pero había algo inquietante en ellos, como si vinieran de todas partes. Cada sonido perforaba mi mente, haciéndome sentir más vulnerable. Me costaba mantener la cordura. Matías, siempre tan valiente, parecía haber cambiado. Estaba inquieto, nervioso. A ratos lo veía mirando fijamente un punto en el vacío, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Finalmente, en un momento de desesperación, rompí el silencio. ¿Qué crees que está pasando aquí? Matías no me respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia la puerta del piso superior. Creo que, dudó, como si cada palabra fuera una decisión. Creo que la casa nos está mostrando algo. Que cometimos un error al venir aquí. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. La incomodidad que había sentido desde que llegamos se convirtió en una certeza, algo en esa casa no quería que estuviéramos allí. Y cuanto más tiempo pasábamos, más atrapados nos sentíamos. A la mañana siguiente, decidimos irnos. No queríamos hablar más del asunto, solo deseábamos marcharnos y olvidarlo todo.
Empacamos nuestras cosas rápidamente y nos dirigimos al coche. Pero el coche no arrancó. Intentamos de todo. Matías revisó el motor, yo busqué señal en mi teléfono. Nada. No había manera de salir. Estábamos atrapados en esa casa, aislados del mundo. 4. La verdad en el eco. Desesperados, volvimos a entrar a la casa. Nos sentamos en la sala de estar, en completo silencio, hasta que Matías habló de nuevo, su voz apenas un susurro. No es solo un eco. Es la casa. Nos está probando. Nos está mostrando quiénes somos en realidad. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar, lo vi levantarse y caminar hacia las escaleras. Lo seguí una vez más, incapaz de dejarlo solo. Subimos juntos al piso superior, hasta esa puerta que ahora parecía aún más amenazante. Matías la abrió sin dudar, y esta vez, la oscuridad nos envolvió por completo. Dentro, escuché voces. No eran las mías esta vez. Eran las de Matías, pero no las que yo conocía. Eran sus pensamientos más profundos, sus remordimientos, sus secretos. Y entonces lo entendí, la casa estaba viva, y nos estaba revelando nuestras peores decisiones, nuestros errores. Nos estaba castigando por ellos. Matías cayó de rodillas en el suelo, llorando. Yo retrocedí, asustado, y sin pensarlo, cerré la puerta. Los gritos de Matías se apagaron al instante, como si nunca hubieran existido. El silencio era absoluto. No sé cómo escapé de esa casa. Lo último que recuerdo es salir corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere no involucrarse demasiado en cosas fuera de lo común. Soy un tipo tranquilo, casi aburrido, y la verdad, me gustaba mi vida de esa manera. No había necesidad de sobresaltos, ni dramas innecesarios. La universidad era más que suficiente para estresarme. Pero supongo que cuando la vida te lanza a lo inesperado, la prudencia se convierte en algo inútil, porque, por más que intentes evitarlo, hay cosas que simplemente te encuentran. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi grupo de amigos y yo decidimos, por alguna extraña razón que no logro recordar, salir a explorar un lugar abandonado. Solo por diversión, dijeron. Para romper la rutina, dijeron. ¿Tonterías? Si hubiese sabido lo que venía después, jamás hubiese aceptado. Pero, como siempre, la curiosidad le gana al sentido común. Era una vieja fábrica en las afueras de la ciudad, un lugar que había cerrado años atrás, rodeado de rumores y leyendas urbanas. Supuestamente, ahí había ocurrido un accidente en los años 90, un incendio que mató a varios empleados, y la fábrica fue clausurada desde entonces. La gente del pueblo decía que la zona estaba maldita, que algunos días, a medianoche, se escuchaban los gritos de las víctimas del incendio, como si el tiempo allí hubiese quedado congelado. Cuando mis amigos mencionaron el lugar, me reí. No creía en esas cosas. En fantasmas, maldiciones ni en las viejas leyendas que contaban los lugareños. Mi mente siempre había sido demasiado racional. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se retorcía al pensarlo. Sin embargo, traté de ignorarlo. Nos juntamos una noche de viernes. Estábamos todos, Diego, Andrea, Lucas, Clara y yo. Era un grupo típico de universitarios aburridos, buscando una emoción barata para llenar las horas muertas del fin de semana. Lucas, como siempre, era el más emocionado, tenía ese tipo de personalidad que siempre está buscando adrenalina. Diego, por otro lado, era el más reservado, como yo, aunque siempre terminaba cediendo a la presión del grupo. Clara y Andrea eran inseparables, siempre riéndose y bromeando, sin tomarse nada demasiado en serio. Salimos en 2 autos, el mío y el de Lucas. La fábrica estaba a unos 40 minutos del campus, y el camino se hacía más solitario a medida que nos alejábamos de la ciudad.
Cuando llegamos, el lugar era incluso más siniestro de lo que había imaginado. La estructura se erguía, negra y desgastada por el tiempo, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. El aire se sentía pesado, cargado con una sensación que no podía explicar. Una parte de mí quiso dar media vuelta y largarse de ahí, pero no dije nada. No quería parecer un cobarde. Bueno, ¿qué esperamos?, dijo Lucas, saltando del auto y dirigiéndose directamente hacia la entrada. Siempre tan imprudente. Clara y Andrea lo siguieron, riendo y empujándose entre ellas. Diego y yo intercambiamos una mirada. No era solo yo, él también parecía inquieto. Esto no me gusta nada, murmuró. Podemos quedarnos aquí, no entrar, y decir que lo intentamos, sugerí, aunque sabía que no sería suficiente. Si lo hacemos, nunca dejarán de molestarnos, dijo, suspirando antes de seguir a los demás. No tuve más remedio que seguirlos. La entrada principal estaba cerrada con una cadena gruesa, pero eso no detuvo a Lucas. Encontró una ventana rota por la que pudimos pasar uno a uno, cayendo dentro de lo que parecía una oficina. La oscuridad del lugar era opresiva, y el olor a polvo y humedad se pegaba a mi garganta. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos, y el haz de luz reveló papeles tirados por el suelo, muebles cubiertos de polvo y paredes manchadas. Esto es más deprimente que aterrador, comentó Clara, mientras pateaba un montón de papeles viejos. Lucas, como siempre, no se contentó con lo básico. Nos empujó a seguir explorando. Pasamos por diferentes salas, lo que había sido el comedor, un almacén lleno de máquinas oxidadas, y finalmente, llegamos a la parte más profunda de la fábrica, donde se decía que había comenzado el incendio. Cuando cruzamos esa última puerta, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire se hubiese vuelto más denso, más frío. Mi piel se erizó, y sentí un nudo en el estómago. A mi alrededor, el grupo comenzó a bromear menos. Las risas se apagaron. Sabíamos que estábamos en el corazón del lugar, en el epicentro de lo que fuese que había ocurrido allí. Lucas fue el primero en hablar, su voz sonaba más apagada de lo habitual. Aquí fue donde murieron, ¿no? Nadie respondió. Las paredes estaban carbonizadas, y las marcas negras se extendían como cicatrices por el techo y el suelo. Me pregunté cuántas personas habrían estado allí esa noche, atrapadas sin salida. Por primera vez, comencé a sentir algo más que simple incomodidad. Era como si el lugar estuviese observándonos. Vámonos, dijo Diego de repente, rompiendo el silencio. Era raro verlo tan serio. Por lo general, él también se reía de estas cosas, pero esta vez no. ¿Qué pasa? ¿Miedo? Lucas trató de bromear, pero su risa sonó forzada. No es broma, deberíamos irnos, insistió Diego, y esta vez su tono me preocupó. Entonces, algo extraño sucedió. Escuchamos un ruido. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, pero luego fue imposible ignorarlo. Era un crujido, como si algo pesado estuviera moviéndose sobre el techo. Mi primer pensamiento fue que era un animal, tal vez un gato o algo así. Pero luego, el crujido se convirtió en algo más, en un susurro. No pude entender lo que decía, pero el sonido era inconfundible. Venía de todas partes y de ninguna. Lucas levantó su teléfono, iluminando las paredes ennegrecidas. ¿Lo escuchan? Todos asintieron, demasiado asustados para hablar. Andrea se agarró del brazo de Clara, y ambas retrocedieron hacia la puerta. Es solo el viento, dijo Lucas, aunque ni él mismo parecía creérselo. Esto no está bien, dije, sintiendo que algo horrible estaba a punto de suceder. Mi instinto me gritaba que saliéramos de allí de inmediato. De repente, la puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe. No fue un golpe suave, fue violento, como si algo la hubiera empujado con fuerza. Corrimos hacia ella, pero no había manera de abrirla. Era como si estuviese sellada. ¿Qué demonios es esto?, gritó Clara,
golpeando la puerta con desesperación. Lucas trató de mantener la calma, buscando otra salida con la linterna de su teléfono, pero no había ninguna. Estábamos atrapados. La temperatura dentro de la sala comenzó a bajar de manera alarmante. Podía ver mi aliento frente a mí. Diego estaba paralizado, con los ojos muy abiertos, y Andrea comenzó a llorar. El susurro se hizo más fuerte. Ahora parecía como si cientos de voces hablasen al mismo tiempo. Y entonces, vi algo que me heló la sangre. En la esquina más lejana de la sala, las sombras comenzaban a moverse. No eran sombras normales, se contorsionaban, creciendo y alargándose, como si tuvieran vida propia. ¡Corran!, grité, sin saber a dónde ir. Pero no había salida. Las sombras se acercaban más, envolviendo la habitación. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. No podía pensar con claridad, mi mente estaba en blanco. Diego empezó a murmurar algo, palabras sin sentido, mientras Lucas intentaba golpear la puerta con su linterna, sin éxito. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. No eran los nuestros. Eran gritos agónicos, provenientes de dentro de las sombras, gritos que parecían no tener fin. Y entre esos gritos, distinguí palabras. Al principio eran difíciles de entender, pero pronto quedaron claras. No debieron venir. No debieron venir. Las voces repetían una y otra vez, cada vez más cerca. Algo se movía entre las sombras, algo que no podía ver claramente, pero que sabía que estaba ahí, observándonos. La desesperación crecía, y entonces ocurrió lo peor, la linterna de mi teléfono se apagó. La batería, que había estado casi completa al llegar, se había agotado de golpe. No. Grité, pero era inútil. Estábamos completamente a oscuras. Los gritos aumentaron, las voces seguían repitiendo esa advertencia mientras la oscuridad nos envolvía por completo. No recuerdo mucho después de eso, solo el sonido de Diego gritando mi nombre antes de que todo quedara en silencio. Cuando desperté, estaba solo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero la fábrica estaba completamente vacía. Lucas, Clara, Andrea, Diego, todos habían desaparecido. Intenté buscarlos, gritar sus nombres, pero no obtuve respuesta. La puerta que antes estaba cerrada ahora estaba abierta de par en par, como si nada hubiese pasado. Salí de ese maldito lugar lo más rápido que pude, con la cabeza llena de preguntas. Nunca encontré a mis amigos. Nadie lo hizo. La policía buscó durante semanas, pero no hallaron ningún rastro. Parecía como si se los hubiese tragado la tierra. Desde entonces, he estado solo con mis pensamientos, reviviendo esa noche una y otra vez. Pero hay algo más. Algo que no le he dicho a nadie. Cada noche, justo a medianoche, cuando todo está en silencio, puedo escuchar los susurros. Ellos siguen ahí, en la oscuridad, esperando. Y sé que algún día, vendrán por mí también. Siempre supe que no debía tomar ese desvío, pero lo hice de todas maneras. Ahora estoy aquí, corriendo por mi vida. Si hubiera escuchado a mi instinto, si hubiera seguido el camino conocido, nada de esto estaría pasando. Pero, claro, las decisiones malas parecen buenas hasta que te explotan en la cara. Voy a empezar por el principio. Mi nombre es Samuel, tengo 17 años, y esto es lo último que escribiré, si es que llego a terminarlo. Todo empezó hace un par de semanas, cuando decidimos ir a la fiesta de Claudia. No es que me emocionara mucho la idea de ir, pero mis amigos no paraban de insistir. Siempre me he considerado más bien introvertido, pero a veces, para encajar, haces cosas que no quieres hacer. Fue esa primera mala decisión, ir en contra de mis deseos, lo que lo desencadenó todo. La fiesta estaba a las afueras del pueblo, en una casa vieja que pertenecía a la familia de Claudia.
Era una de esas construcciones de estilo colonial que siempre he encontrado un poco inquietantes. Grandes, con demasiadas ventanas y pasillos oscuros. No sé cómo convencer a sus padres para dejarla sola ahí una noche entera, pero el lugar tenía una reputación. Es perfecta para una fiesta de Halloween, decían. A mí me pareció perfecta para una película de terror. Llegamos al atardecer, un par de coches en el estacionamiento y música que se oía apenas desde dentro. Claudia siempre había sido muy popular, así que esperaba que la fiesta estuviera repleta de gente. Sin embargo, la cantidad de invitados era menor de lo esperado. Alrededor de 10 o 15 personas, más o menos, todas conocidas de la escuela. La primera parte de la noche fue bastante normal. La música estaba a un volumen bajo, la gente charlaba y bebía algo, sin demasiada emoción. Me encontré con mis amigos de siempre, Martín, Julia y Diego. Pasamos el rato en la cocina, lejos del centro de atención. Diego sacó un par de cervezas que había traído y nos sentamos a charlar. Nada fuera de lo común. Fue después, cuando empezó a oscurecer por completo, que las cosas comenzaron a cambiar. Julia fue la primera en mencionarlo. Estábamos todos en el salón, y ella señaló hacia una puerta entreabierta al final de un pasillo oscuro. ¿Sabían que esa puerta lleva al sótano?, dijo, con una sonrisa traviesa. Martín, como siempre, no tardó en seguirle el juego. ¿Y qué tiene?, preguntó él, estirando el cuello para mirar hacia la puerta. No hay nada raro en un sótano. Julia se encogió de hombros. Dicen que está encantado, dijo, como quien no quiere la cosa. No soy supersticioso, pero hay algo en la palabra encantado que siempre me ha puesto nervioso. Claudia apareció en ese momento, escuchando la conversación, y se rió. No es un sótano encantado, Julia, no inventes. Pero hay una historia extraña. Mis abuelos siempre decían que nadie debía bajar allí después de las 10 de la noche. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya me arrepentía de haberlo hecho. Claudia se encogió de hombros. Nunca me contaron por qué. Solo que es una especie de regla. Nunca bajamos después de las 10. Ahí debía haber dejado la conversación. Había algo en su tono, una mezcla de broma y advertencia, que me hizo sentir incómodo. Pero como siempre, Martín se encargó de echar leña al fuego. Deberíamos bajar, entonces, dijo, con esa sonrisa arrogante que siempre ponía cuando estaba a punto de hacer algo estúpido. Romper reglas es lo nuestro. Julia le siguió el juego y pronto, antes de darme cuenta, los cuatro estábamos de pie frente a la puerta. Era una puerta vieja de madera, pintada de blanco, con el picaporte de metal oxidado. Todo en mí me decía que no debíamos abrirla. Sabía que era una mala idea, pero como siempre, no supe decir que no. Martín fue el primero en bajar. Abrió la puerta con un crujido que me puso la piel de gallina y bajó los escalones, uno tras otro, sin encender la luz. Julia lo siguió casi de inmediato, riendo por lo bajo. Diego me miró, con una expresión que mezclaba el entusiasmo y el miedo. Vamos, dijo, dándome una palmadita en la espalda. No seas cobarde. Suspiré y me tragué el miedo. Otra decisión mala. Bajar esas escaleras fue como sumergirse en una oscuridad pesada, pegajosa. El aire allí abajo era denso, con un olor rancio que te llenaba los pulmones. A medida que descendíamos, noté que el sonido de la música y las voces en la fiesta se iba apagando. Todo lo que quedaba era el eco de nuestros pasos. Esto no es tan aterrador, dijo Martín, desde adelante. Solo es un sótano viejo. Había algo extraño en la forma en que la oscuridad parecía tragarse la luz del teléfono de Martín. Parecía que, cuanto más intentábamos iluminar, menos podíamos ver. Llegamos al pie de la escalera, y lo que encontramos allí no tenía nada de espectacular, solo un sótano polvoriento, con cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. No había ventanas, solo una pequeña bombilla que colgaba del techo, sin encenderse.
Algo en ese lugar hacía que el silencio fuera más espeso, como si el aire mismo estuviera enrarecido. Vaya decepción, dijo Julia. No hay nada aquí. Justo cuando Diego iba a responder, escuchamos algo. Fue sutil, un sonido apagado, como un susurro. Los cuatro nos quedamos inmóviles, escuchando. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, pero no era un susurro humano. Era algo arrastrándose. ¿Qué fue eso?, pregunté, con la voz más aguda de lo que me hubiera gustado. Martín rió nerviosamente. Debe ser una rata, dijo, encogiéndose de hombros. Este lugar está lleno de bichos. Pero yo no estaba tan seguro. El sonido venía de una de las esquinas del sótano, detrás de una de las grandes cajas de madera. Diego, quien siempre había sido más curioso que prudente, se acercó. No te acerques, le advertí, pero no me hizo caso. Justo cuando puso un pie frente a la caja, la bombilla del techo parpadeó y se encendió de golpe. Por un segundo, pude ver todo con claridad. Y vi lo que estaba detrás de esa caja. Era algo humanoide, pero retorcido, encorvado de una manera antinatural. Su piel era grisácea, como si estuviera cubierta de polvo, y su rostro, no tenía un rostro. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa, como una máscara de carne sin rasgos. El pánico me golpeó de inmediato, pero antes de poder reaccionar, la luz volvió a apagarse, y el sótano quedó sumido en una oscuridad total. Escuché a Diego gritar, y luego el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Los demás también comenzaron a gritar, pero no podía moverme. Estaba congelado en el lugar, con el corazón latiéndome en los oídos. Martín fue el primero en correr hacia la escalera, tropezando con cajas en su prisa. Julia lo siguió, y finalmente yo reaccioné, corriendo tras ellos. Cuando llegamos a la puerta, Diego no estaba con nosotros. Tenemos que volver por él. Grité, pero nadie me escuchó. Estaban demasiado aterrados. Martín cerró la puerta de golpe, y todos nos quedamos jadeando en el pasillo. La música seguía sonando, la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Pero Diego estaba allá abajo, con esa cosa. No sé cuánto tiempo pasamos en silencio. Claudia apareció unos minutos después, preguntando por qué teníamos esas caras, y tratamos de explicarle lo que había pasado. No nos creyó, por supuesto. Nadie lo hizo. Fue entonces cuando escuchamos los golpes. Venían de la puerta del sótano, golpes fuertes, como si algo intentara salir. Julia gritó, retrocediendo hacia la sala. Martín intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada, como si algo la empujara desde el otro lado. Diego. Grité, pero no hubo respuesta. Finalmente, los golpes cesaron, y todo quedó en un silencio sepulcral. Nadie volvió a ver a Diego esa noche. Los demás en la fiesta no parecían darse cuenta de que faltaba. Fue como si el sótano se lo hubiera tragado, como si nunca hubiera estado allí. Mis amigos y yo intentamos volver a bajar, pero cada vez que nos acercábamos a la puerta, sentíamos un frío inexplicable que nos obligaba a retroceder. Sabíamos que algo terrible había sucedido, pero no teníamos pruebas, solo nuestras propias palabras llenas de pánico. Durante los días siguientes, hicimos todo lo posible por olvidarlo. La policía apareció eventualmente, pero nadie mencionó lo del sótano. La versión oficial fue que Diego se había escapado. Algunas personas dijeron que lo vieron en un autobús, otras inventaron historias sobre una pelea con sus padres. Pero yo sabía la verdad. Lo vi. Vi a esa cosa. Y ahora, 2 semanas después, estoy escribiendo esto porque los golpes han vuelto. No desde la puerta del sótano, sino desde las paredes de mi habitación. Algo me ha estado siguiendo desde esa noche, algo que no debería haber sido despertado. Cometí muchas malas decisiones. Y esta fue la peor. No debí haber bajado. Ahora, es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentre tan bien.
Recuerdo claramente la primera vez que vi la casa. Tenía algo que me repelía, pero al mismo tiempo me atraía como un imán. Era vieja, con un aspecto casi derruido, pero más allá de las grietas en las paredes y la pintura desgastada, había algo que no lograba descifrar. Los rumores decían que estaba maldita, que nadie que entraba salía igual, si es que salían. Yo nunca creí en esas tonterías. No era supersticioso, ni tampoco uno de esos chicos que se dejan influir por leyendas urbanas. Pero ahora, desearía haber prestado atención. Todo comenzó en un día como cualquier otro. Era una tarde aburrida de verano, y como todos los días, mis amigos y yo buscábamos algo emocionante que hacer. Éramos 4, Laura, Marcos, Diego y yo. El típico grupo de adolescentes aburridos que creen que lo han visto todo y que necesitan adrenalina para sentir algo. Diego fue el primero en mencionarlo. ¿Y si vamos a la casa abandonada de la colina?, preguntó con una sonrisa traviesa. Siempre había sido el más temerario de los 4. Laura se rió, aunque noté que había algo nervioso en su risa. ¿En serio?, respondió. Todo el mundo dice que esa casa está maldita. ¿Por qué querrías ir allí? Marcos, el más escéptico del grupo, se encogió de hombros. No pasa nada. Las leyendas son solo eso, leyendas. Probablemente está llena de ratas y telarañas, pero nada más. Por alguna razón, a pesar de mi reticencia inicial, decidí apoyar la idea. Tal vez fue el calor sofocante de la tarde o simplemente el aburrimiento, pero algo en mí dijo que sería divertido. Y fue mi primera mala decisión. Nos encontramos al día siguiente en la entrada del bosque que rodeaba la casa. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, proyectando sombras alargadas que parecían moverse de manera extraña. La casa, situada en lo alto de una colina, se alzaba imponente entre los árboles. Parecía estar observándonos. Bueno, aquí estamos, dijo Diego, ajustando su mochila como si estuviera a punto de embarcarse en una gran aventura. ¿Están listos? Laura dio un paso atrás, evidentemente incómoda. No estoy segura de esto. Tengo un mal presentimiento. Oh, vamos, intervino Marcos. Es solo una casa vieja. Nada que temer. Yo, en un intento de ser valiente, sonreí y dije: no va a pasar nada. Solo entraremos, exploraremos un poco y saldremos. Lo haremos rápido. Nos acercamos a la casa, pisando la hierba alta que no había sido cortada en años. El camino de piedras que alguna vez llevaba a la entrada estaba ahora cubierto de maleza. Al llegar a la puerta principal, descubrimos que no estaba cerrada con llave. De hecho, estaba entreabierta, como si nos estuviera esperando. Eso es raro, murmuró Laura, pero nadie le prestó mucha atención. Entramos uno tras otro, y al hacerlo, sentí una corriente de aire frío que me recorrió la espalda. El interior estaba en peor estado que el exterior, polvo por todas partes, muebles cubiertos con sábanas blancas y el sonido crujiente de nuestras pisadas sobre el suelo de madera podrida. Esto parece salido de una película de terror, bromeó Diego, encendiendo la linterna de su teléfono para alumbrar el camino. Pero a medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, esa sensación de malestar comenzó a intensificarse. La casa no solo parecía abandonada, sino que había algo más, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos. Como si nos estuvieran observando. ¿Escuchan eso?, preguntó Laura de repente, deteniéndose en seco. Nos quedamos en silencio, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido apenas perceptible, como un susurro lejano que se mezclaba con el crujido de la madera bajo nuestros pies. Debe ser el viento, dije, tratando de convencerme a mí mismo, aunque en el fondo sabía que no lo era. Continuamos explorando, y llegamos a una puerta al final del pasillo. Diego, por supuesto, fue el primero en abrirla. Nos encontramos en una habitación que parecía haber sido un salón. Había un gran espejo en la pared, cubierto de polvo,
y una chimenea que había visto mejores días. Bueno, esto es decepcionante, dijo Marcos. No hay nada aquí. Pero entonces, algo sucedió. El espejo comenzó a vibrar, apenas perceptible al principio, pero luego más fuerte. Todos lo notamos. ¿Qué? Comenzó a decir Laura, pero antes de que pudiera terminar, el espejo se cayó de la pared con un estruendo ensordecedor, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo. Nos quedamos paralizados, mirando los fragmentos. Y entonces lo vi. Reflejado en uno de los pedazos, había algo que no debería estar allí. Era una figura, alta y delgada, con ojos negros como el carbón. No se movía, solo nos observaba desde el reflejo. ¿Lo ven? Susurré, mi voz temblando. Diego se acercó a los fragmentos. No veo nada, dijo, con una sonrisa nerviosa. Solo un espejo roto. Pero yo sabía lo que había visto. Y no era una ilusión. Sentía su mirada fija en mí, incluso cuando ya no estaba en el reflejo. Salgamos de aquí, dijo Laura, su voz al borde del pánico. Esto no está bien. Nadie discutió. Salimos rápidamente de la habitación y comenzamos a buscar la salida. Pero había un problema. La casa, de alguna manera, había cambiado. Las puertas que habíamos cruzado antes ya no estaban donde las recordábamos. Los pasillos parecían alargarse, estirándose más allá de lo posible. Esto no tiene sentido, dijo Marcos, mirando a su alrededor. No hemos caminado tanto. La entrada debería estar aquí. Es como si la casa, empezó a decir Diego, pero no terminó la frase. Sabíamos lo que quería decir. La casa estaba jugando con nosotros. Comenzamos a entrar en pánico. Corrimos de un lado a otro, abriendo puertas, pero todas llevaban a lugares diferentes. Habitaciones que no habíamos visto antes, escaleras que no deberían estar allí. Era como si estuviéramos atrapados en un laberinto imposible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una puerta que nos llevó de regreso al pasillo principal. La entrada estaba allí, a solo unos metros de distancia. Corrimos hacia ella, pero justo cuando estábamos a punto de alcanzarla, la puerta se cerró de golpe. «No», gritó Laura, tirando desesperadamente de la manija, pero no se movía. «No puede ser», exclamé. Estaba abierta hace un momento. Diego intentó forzarla con su peso, pero no funcionó. Era como si la casa no quisiera dejarnos salir. Y entonces, el sonido regresó. Ese susurro, más fuerte esta vez, como si algo estuviera acercándose. Nos miramos entre nosotros, y pude ver el terror en los ojos de mis amigos. Sabíamos que lo que fuera que estaba en esa casa, lo que fuera que había estado observándonos desde el principio, estaba a punto de revelarse. «Tenemos que escondernos», dijo Marcos, y aunque odiaba la idea, sabía que no teníamos otra opción. Corrimos de regreso por el pasillo y nos metimos en una de las habitaciones. Era un dormitorio antiguo, con una cama cubierta por una sábana blanca y un armario grande en la esquina. Nos escondimos en el armario, cerrando la puerta detrás de nosotros. El susurro se hacía cada vez más fuerte. Y luego, algo más, el sonido de pasos. No los nuestros, sino de algo más, algo pesado y lento que se movía por el pasillo. «No puede ser real», susurró Laura, temblando. Pero era real. Lo sentíamos. Y lo peor de todo es que no sabíamos lo que era. El miedo a lo desconocido es el peor de todos. Pasaron minutos, tal vez horas, y finalmente los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Nos quedamos allí, acurrucados en el armario, esperando. Nadie se atrevió a moverse. Finalmente, Diego, siempre el valiente, abrió la puerta del armario con cuidado y asomó la cabeza. «Parece que se ha ido», dijo, aunque su voz temblaba. Salimos, uno por uno, con cautela. La casa estaba en silencio,
pero sabíamos que eso no significaba que estuviéramos a salvo. Nos dirigimos de nuevo hacia la puerta principal, esta vez con más calma, pero cuando llegamos, lo que vimos nos dejó helados. La puerta ya no estaba allí. No había ni rastro de ella. Solo una pared sólida donde antes estaba nuestra salida. No, murmuró Laura, con lágrimas en los ojos. No puede ser. Marcos golpeó la pared con furia. Esto no tiene sentido. Y entonces lo comprendí. La casa no quería que saliéramos. Nos había atrapado desde el principio, jugando con nuestras mentes, nuestras percepciones. No había forma de escapar. Diego, siempre el más impulsivo, comenzó a gritar. Esto no es posible. Esto es una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era la realidad. Una realidad distorsionada y retorcida, creada por la casa. Tenemos que encontrar otra salida, dije, aunque no estaba seguro de que hubiera una. Pasamos el resto de la noche buscando, abriendo puertas que no llevaban a ninguna parte, subiendo escaleras que nos devolvían al mismo lugar. Era como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable. Finalmente, exhaustos y derrotados, nos sentamos en el suelo de lo que alguna vez había sido el vestíbulo. Nadie dijo una palabra. Sabíamos que no había nada más que hacer. Y entonces, justo cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse por las ventanas, lo escuchamos de nuevo. El susurro. Pero esta vez, venía de dentro de nosotros. La vida está llena de decisiones. Algunas son pequeñas, casi insignificantes, azúcar o edulcorante en el café. Otras, en cambio, tienen el poder de cambiar el rumbo de tu existencia. Esta es la historia de cómo una mala decisión, un simple sí en el momento equivocado, transformó mi vida en una pesadilla de la que no sé si alguna vez despertaré. Me llamo Daniel, y nunca he sido el tipo de persona que toma decisiones apresuradas. Me considero alguien racional, lógico. Pero aquel día, mis principios se desvanecieron como si jamás hubiesen existido. Todo comenzó con un mensaje de voz que recibí una tarde de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse. Era de Nico, un compañero de clase que siempre andaba metido en problemas. No éramos amigos cercanos, pero compartíamos algunos momentos después de las clases, en esos grupos donde nadie se conoce demasiado bien, pero todos fingen llevarse bien. Dani, ¿qué haces esta noche?, preguntó su voz al otro lado de la línea. Tengo algo que podría interesarte. Si te atreves, claro. Mi primer instinto fue ignorarlo. Conocía a Nico lo suficiente como para saber que atreverse con él solía implicar alguna tontería peligrosa. Sin embargo, ese día, algo dentro de mí, quizá el aburrimiento o la necesidad de romper la monotonía, me impulsó a responder. No sé, depende, contesté. ¿Qué tienes en mente? Minutos más tarde, recibí la respuesta, un audio corto, pero lo suficientemente intrigante como para que mi estómago se revolviera. Escucha, estamos planeando pasar la noche en el sanatorio de Miramar. El sanatorio de Miramar. Solo con escucharlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo el mundo en la ciudad conocía la historia. Un viejo hospital psiquiátrico abandonado, ubicado a las afueras, donde, según las leyendas, se practicaban experimentos inhumanos en los pacientes. Decían que el lugar estaba maldito, que aún podían oírse los gritos de las almas torturadas que jamás encontraron paz. Por supuesto, casi nadie creía en esas historias. Pero el lugar seguía siendo objeto de fascinación morbosa entre los jóvenes. Una especie de rito de iniciación. ¿Vienes o no?, dijo Nico en el siguiente mensaje. A las 10 nos vemos en el parque. No te rajes. Debería haber dicho que no. Debería haberme quedado en casa, viendo alguna serie en Netflix y olvidando la tontería. Pero ya sabes cómo es, ¿no?
Esa presión estúpida que te hace sentir que si no vas, te estás perdiendo algo. Algo grande. Me encontré a mí mismo tecleando un simple sí, ahí estaré, y esa fue la primera de muchas malas decisiones esa noche. A las 10:05, ya estaba en el parque. El frío de la noche se sentía más intenso de lo habitual, y el lugar estaba casi desierto, salvo por un par de figuras al fondo, cerca de los columpios oxidados. «Dani», gritó Nico, levantando la mano en un saludo exagerado. Estaba con Javi y Lara, dos compañeros de clase que, como yo, no solían ser el centro de atención. Javi era un chico tranquilo, casi invisible, y Lara, bueno, Lara era diferente. Siempre había algo en ella que me inquietaba. No sabría decir qué. Quizá esa forma suya de mirar, como si supiera algo que los demás no. Nos saludamos con cierta incomodidad, como si todos supiéramos que lo que estábamos a punto de hacer era estúpido, pero ninguno quisiera ser el primero en echarse atrás. «Bueno, ¿listos?», preguntó Nico con una sonrisa ladeada. «El sanatorio nos espera». Lara soltó una carcajada suave. Javi no dijo nada, pero podía ver en su rostro que tampoco estaba completamente convencido. Yo sentía lo mismo, pero mis pies me seguían empujando hacia adelante, como si algo más fuerte que mi propia voluntad me arrastrara. El camino hacia el sanatorio de Miramar estaba lleno de curvas, y con cada kilómetro que recorríamos en silencio, mi ansiedad crecía. El lugar estaba a unos 20 minutos en coche desde el centro, pero a medida que nos alejábamos de la ciudad, el ambiente se volvía más denso. Los edificios desaparecían, y solo quedaba la carretera flanqueada por árboles oscuros y retorcidos. «Dicen que el lugar está cerrado con cadenas», murmuró Javi en algún momento. «Que nadie ha podido entrar en años». «Dicen muchas cosas», replicó Nico. «Pero sé por dónde podemos colarnos». Nadie respondió, y el resto del trayecto transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por el crujido de las ruedas sobre el asfalto deteriorado. Cuando finalmente llegamos, el sanatorio apareció frente a nosotros como un gigante dormido. La fachada, ennegrecida por el moho y los años, parecía susurrar secretos olvidados. Nico aparcó el coche a unos metros de la entrada principal, que estaba sellada con una gruesa cadena oxidada, tal como Javi había dicho. A lo lejos, la luna iluminaba las ventanas rotas, dándole al edificio un aire aún más tétrico. «Por aquí», susurró Nico, señalando una verja lateral medio derruida. «Nadie vigila este sitio. Si vamos rápido, nadie nos verá». Nos adentramos por la abertura sin más discusión. Cada paso que daba me parecía un error más grande que el anterior, pero ya estaba demasiado inmerso en todo aquello como para volverme atrás. Cruzamos el jardín abandonado, lleno de maleza y basura, hasta llegar a una puerta lateral, la cual Nico forzó sin mucho esfuerzo. El interior del sanatorio era aún peor de lo que imaginaba. El olor a humedad y a algo más, algo que no podía identificar, llenaba el aire. El suelo crujía bajo nuestros pies, y las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas oscuras que prefería no investigar. ¿Escuchan eso?, susurró Lara, deteniéndose en seco. Nos quedamos quietos. Al principio, no oí nada, pero entonces, un sonido sutil, casi imperceptible, se hizo presente. Como un eco lejano de pasos arrastrándose. O tal vez eran solo las ratas, me dije, intentando tranquilizarme. Seguro que son animales, dijo Nico, aunque su tono traicionaba cierta inquietud. Vamos al segundo piso. Ahí es donde decían que pasaban las cosas raras. Subimos por una escalera estrecha y oxidada que se retorcía como una serpiente de metal. Cada peldaño que crujía bajo nuestro peso me hacía sentir que en cualquier momento todo se desplomaría. Sin embargo, llegamos al segundo piso, y ahí fue cuando empezaron las verdaderas pesadillas. Las habitaciones del segundo piso eran antiguas celdas, separadas por gruesos barrotes. Aún quedaban algunas camas oxidadas y colchas podridas esparcidas por el suelo.
Pero lo peor no era el estado del lugar, sino la sensación de ser observados. Sentía que había ojos en la oscuridad, en cada esquina. Y luego, en una de las habitaciones más alejadas, la encontramos. Era una especie de silla, pero no como cualquier silla. Parecía un cruce entre una silla eléctrica y un artefacto de tortura medieval. Estaba cubierta de correas de cuero y manchas secas que solo podían ser sangre. Esta es, dijo Nico, con un brillo en los ojos que no me gustó nada. Aquí es donde experimentaban con los pacientes. Deberíamos irnos, dije, sintiendo que mi voz temblaba. ¿Qué pasa, Dani? ¿Tienes miedo? Se burló Nico, y su risa rebotó en las paredes vacías. Pero algo en ese lugar estaba mal, muy mal. Lo sentía en mis huesos, en el aire pesado que apenas podía respirar. Entonces, Javi gritó. «¿Hay alguien más aquí?» Todos nos volteamos al mismo tiempo. Lara fue la primera en ver la sombra. Una figura alta, delgada, que se deslizaba entre las celdas al final del pasillo. No era una alucinación. No era nuestra imaginación. La cosa estaba allí, moviéndose lentamente hacia nosotros. «¡Corre!», gritó Nico, pero cuando intentamos retroceder, la puerta por donde habíamos entrado estaba cerrada. Encerrados.